para Cuba y para los cubanos. Vamos Cuba, llegó el momento de despertar sin pedir perdón, que caigan los muros del alma, que hable la verdad del corazón. La libertad te está llamando, no es un sueño, es hoy, es aquí. Vamos Cuba, abre los ojos, recuerda quién fuiste, quién puedes ser. Por fin. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en la parte del mundo que se encuentren. Esto es Noticias de Cuba, que llega a ustedes desde los estudios de UNONEX Latino en la ciudad de Miami, un programa que se hace para Cuba y los cubanos, sin ánimos de lucro, sin ánimos de visibilidad, sin ánimos de nada. Solamente llevar el mensaje al pueblo cubano que no están solos, y llevar el mensaje del pueblo cubano a todos los exiliados cubanos en el lugar del mundo que se encuentren y a los cómplices de la tiranía cubana que desgobierna a nuestro país, esos cómplices que todavía andan por el mundo tratando de lavarle la cara a la tiranía cubana y no transmiten el real mensaje de que la tiranía cubana es un régimen criminal, es un régimen genocida. Ese es el mensaje que nosotros le llevamos día tras día, de lunes a viernes, de 12 a 1 del día, desde los estudios de UNONEX Latino. Búsquenos en todas las plataformas, ahí estamos. Noticias de Cuba, para Cuba y los cubanos, porque la tiranía le teme a muchas cosas, pero lo que más le teme es a la palabra, y más cuando esa palabra viene de la propia boca de sus víctimas, que son muchas, son millones, unos vivos y otros muertos. Desde el año 1959, la tiranía es genocida, la tiranía es criminal, la tiranía no tiene parangón en la historia. Hoy tenemos temas que están recurrentes en la mesa, pero que nosotros vamos a analizar hoy aquí muy particularmente con los más dolidos, que son las personas de adentro de Cuba que realmente están sufriendo ese dolor. Porque nosotros aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que nos encontremos, menos en Cuba, disfrutamos todavía de libertad. Pero la gente dentro de Cuba, la opinión de la gente dentro de Cuba, de estos patriotas, de esta gente que son frontales, de esta gente que no es que no teman a la dictadura, porque ellos saben al monstruo que se enfrenta, pero con todo y temor siguen adelante y siguen denunciando porque no están haciendo nada más que reclamar los derechos que todo ser humano tiene al venir a esta tierra y a este mundo. Este programa de Noticias de Cuba es patrocinado por 1-888-924-6783, que es lo mismo que 1-888-9 choque y demanda. Si usted tiene un accidente, los próximos 14 días son muy importantes para usted. Y nosotros, desde este número, 1-888-924-6783, le brindamos médicos, le brindamos MRI, le brindamos terapia física y abogados. Todo para usted y su caso. Vamos a comenzar este programa hoy con la participación desde adentro de Cuba de Germán González, José Rolando Cáceres, que está aquí en Miami, Javier El Bello, Aurelio González, Carlos Manuel Pupo, que ya había entrado, debe entrar en cualquier momento, José Alberto Álvarez, que también va a entrar, y todo el cubano que quiera entrar a esta llamada está bienvenido, porque esto no es un programa para nadie en particular, esto es un programa para los cubanos, para esos cubanos que nadie los escucha, para esos cubanos que nadie le da voz, nosotros le damos voz. Quiero empezar este programa diciendo que el tirano Raúl Castro, el criminal mayor, él y Ramiro Vardés y la comitiva, fue enjuiciado ayer, o sea, fue dado al público la acusación ayer en la ciudad de Miami. Yo sé que todos los medios están hablando de esto, pero nosotros lo vamos a analizar con nuestra gente. Tengo conmigo también a mi gran amigo Agustín López, que es el artífice de que todas estas personas dentro de Cuba estén con nosotros. Le agradezco infinitamente por ese gesto, porque esta causa es la más noble y la más justa. La causa de Cuba para la libertad de Cuba.
Raúl Castro fue acusado ayer por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Pero el tema que quiero traer a la mesa hoy es que Raúl Castro debía estar acusado desde el año 1959 y un poco antes. Porque estos crímenes de Raúl Castro han sido recurrentes, han sido demasiados los crímenes que ha cometido Raúl Castro y no ha sido enjuiciado por nada. Está aquí en los Estados Unidos puesto en diferentes cosas, en diferentes lugares, en diferentes acusaciones, pero no ha sido juzgado por nada. Ya era hora de que Raúl Castro tuviera una lista que era para que todas las administraciones que han pasado por los Estados Unidos, demócratas y republicanos, le hayan hecho una acusación como esta a Raúl Castro y quizás ya no estuviera con 94 años pudriéndose allí en el poder todavía, corroyéndose el alma todavía. Ya era para que estuviera aquí en los Estados Unidos enjuiciado y preso. Bueno, Carlos Manuel Pupo, adelante. Es que ha habido complicidad en todos esos mandatos norteamericanos con el gobierno de aquí de Cuba y principalmente con Raúl. Bueno, se sabe la visita de Obama aquí y todo lo que se quitó de quitar el bloqueo es complicidad que ha habido con diferentes gobiernos norteamericanos, porque ese crimen de lesa humanidad, derribar dos avionetas y matar a 4 ciudadanos ya norteamericanos, es un crimen y esto es penado en cualquier lugar. O sea que han estado mucho tiempo sin hacerse justicia con ese delito y ese crimen. Ok, Aurelio González, yo quiero que tú me hables antes de pasar, porque fíjate, yo quiero pasar a este tema, pero quiero pasar a este tema ya que vamos a ver por qué, analizar por qué Raúl Castro no ha sido enjuiciado anteriormente. Pero vamos a hablar del punto de ayer, del enjuiciamiento de ayer. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema del enjuiciamiento de Raúl Castro ayer en la ciudad de Miami? Hola, buenas tardes, hermano, para todos y para la audiencia. Mire, hermano, el tema ese ha sido o es trascendental, hermano. Es trascendental porque va a crear un precedente histórico en el derecho de la common law, en el derecho anglosajón de los Estados Unidos. Va a crear un precedente. Pero hay una cosa que era lo que decía Pupo, compadre, mira que este país está sufriendo por causa de estas personas. Y ese sufrimiento que nosotros tenemos se pudo haber evitado desde el mismo 1900, fue en el 96, ¿no? Cuando tumban las avionetas. Correcto. En el 96. Desde el mismo 1996 se pudo haber evitado, compadre, esta tragedia que estamos viviendo hoy. Entonces, nada, yo particularmente estoy de acuerdo que vaya a la justicia, que se presente, que haga sus descargos, que haga sus alegaciones, que diga que es inocente, que presente todo lo que tenga que presentar, pero que se presente como un hombrecito, como nos hacen a nosotros. Que vaya y se presente en todo, que se presente en todo. Juan Alberto de la Nuez, la acusación de Raúl Castro ayer en la ciudad de Miami, por supuesto que marca un antes y un después, pero ¿tú crees que nosotros teníamos que haber llegado? ¿Tú crees que el pueblo de Cuba merece tener una tiranía cometiendo crímenes día tras día
dentro y fuera de Cuba, porque sabemos perfectamente bien la complicidad de la tiranía cubana para cometer crímenes incluso aquí en los Estados Unidos. Adelante, Juan Alberto. Saludos, Carlos, y a todos los invitados al programa. Carlos, debieran cerrar los micrófonos porque hay mucha bulla externa ahí. Y que me disculpen, ¿no? Hay mucha bulla, hay muchos micrófonos abiertos y se siente muy mal, se oye mal. Adelante. Bueno, antes que nada, a veces se ve algo irónico, ¿no? Esa acusación en estos momentos. Quizás alguien diga, ¿por qué dice eso? Te voy a decir por qué. Desde la misma Sierra Maestra, los hermanos Castro violaron la Constitución del 40 y utilizaban los ajustes de cuentas y los fusilamientos, lo cual estaba eliminado de las leyes de la Carta Magna de Cuba. Quiere decir que sus crímenes son desde antes, además de que utilizaron sabotaje, actos de terrorismo. Tenemos que acordar también el secuestro de Fagio, cómo escondieron en Cuba asesinos de policías en los Estados Unidos, a las bandas criminales puertorriqueñas de los montoneros, de los macheteros y los montoneros también. Y los macheteros, la exportación de revoluciones violentas utilizando el terrorismo en toda América Latina, incluyendo el tráfico de drogas, las invasiones a otros países de África. Quiere decir que los crímenes de Castro no son solamente la voladura de los 4 aviones, de los 2 aviones y las 4 víctimas de manos al rescate. Creo que eso fue uno de sus últimos crímenes, porque está el remolcador. Él tenía que haber sido acusado desde los mismos inicios de esta revolución del terror. Tanto él como su hermano Ramiro Valdés y todos esos históricos que poco a poco han ido desapareciendo. Pero bueno, se iluminó una luz de esperanza de que puede ser posible de que antes de su muerte tengan que ir ante los tribunales y sean confesos de sus culpas, de sus crímenes, de sus asesinatos, del terrorismo internacional y de todo lo que aún tienen guardado en sus expedientes. Mario Alberto, antes de pasar con Mario Alberto, quiero hacer una pregunta, Mario Alberto, para ti. Pupo, necesito que me mutees el teléfono para poder que no hayan tantos ruidos externos. Mario Alberto, han tratado de realzar en las redes sociales la figura de Raúl Castro como un líder, como una buena persona, como un hombre digno, como un hombre de honor, como un hombre de familia. ¿Qué tú me dices de eso, Mario Alberto? Por favor, adelante. ¿Tengo a Mario Alberto ahí o qué? No parece que esté Mario Alberto atendiendo. Germán González. ¿Tiene el micrófono puesto? ¿Tiene el micrófono puesto? No, Juan Alberto, ¿no? Bueno, tengo. Yo lo que quisiera hacer es decir sobre eso. No, Mario Alberto. Sí. Tú escuchaste lo que yo te dije, ¿verdad, Mario Alberto? Repite, a ver. Te digo que han tratado de realzar la figura de Raúl Castro en Cuba como un líder, como una buena persona, como un pedagogo, como una persona digna, como un líder indiscutible, como una persona de familia. ¿Qué tú crees de esta asignación de todos estos títulos y todas estas virtudes que tiene Raúl Castro? ¿Qué tú crees de esto? Todos estos títulos que han fabricado de distintas formas son títulos que lo dan ellos mismos. Todo el grupo de mafia que hay, todas las personas que están comprometidas con él, que todo eso, todos esos títulos que le han dado son parte del complot de ellos, parte de la familia de ellos, porque el pueblo cubano sabe lo que es Raúl Castro y sabe lo que es Raúl Castro. ¿Qué tú crees que piensa el pueblo cubano real, el pueblo de a pie, de esta figura de Raúl Castro? El pueblo cubano lo que piensa es lo que veo ciudadanos de ayer para acá y de hace cerrar tanto tiempo. El pueblo cubano quiere que quiere que pague por lo que ha cometido, tanto asesinatos de distintas formas, lo mismo en Cuba en otros países de América Latina. Javier El Bello, ¿crees tú que Raúl Castro y Fidel Castro son responsables
tanto de los crímenes de Río Canímar, del remolcador 13 de marzo, de la voladura de las avionetas en el aire, de la lancha de regla, de todos esos crímenes. ¿Tú crees que ellos son los responsables de esto o hay otros responsables que nosotros aún no conocemos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes que están. Buenas tardes. Bueno, Mario Alberto, estoy hablando con Javier, perdóname. Apaga tu micrófono del teléfono, please, por favor. Y Pupo, necesito que me apagues el micrófono de tu teléfono, Pupo, que tiene mucho ruido ahí. Adelante, Javier. Sí, buenas tardes a usted, hermano Carlos, y buenas tardes a todos los participantes. Bueno, la pregunta que usted me está haciendo, sí, ellos son culpables. Ellos son culpables porque el pueblo de Cuba, ¿tú crees que el pueblo de Cuba saldría en defensa de Raúl Castro ahora mismo con la acusación que se le está haciendo aquí en los Estados Unidos? Bueno, hay que ser un poco realista, ¿no? Creo que hay una parte que lo han mostrado por la televisión cubana. Hay una parte que sí, son los que son partidarios del régimen cubano. Y el pueblo cubano de a pie, creo que por miedo no lo harían ningún criterio, pero sí creo que ellos, son culpables. Lo que ellos piensan sí que son culpables. Ok, Germán González, ¿cómo estás? Adelante. Mira, yo quiero que tú le des una explicación a nuestra audiencia y a nuestra gente que nos ve por las diferentes plataformas que tenemos sobre qué piensa el pueblo de Cuba, cuál es el sentir del pueblo de Cuba con esta acusación que se le ha hecho a Raúl Castro dentro de la ciudad de Miami. Bueno, yo te voy a decir una cosa, hablar del pueblo es una difícil porque, bueno, ahí las opiniones son múltiples y variadas, todavía al régimen le quedan partidarios. No está totalmente, hay mucha gente obnubilada por una propaganda de 67 años, además desde el día en que nacieron, desde el círculo infantil hasta el círculo de abuelos. Ahora, indudablemente que nadie que piense está en desacuerdo con la medida. Vamos a argumentarlo técnicamente. La Constitución, y ya esto se mencionó aquí por otro compatriota, la Constitución de 1940 y todos los documentos universalmente, empezando por la Declaración Universal, reconocen el derecho que estaba ejerciendo esas personas que venían, esos compatriotas que venían en las avionetas. Ellos estaban ejerciendo un derecho ciudadano previsto y reconocido en la Constitución del 40 y en todos los demás. Y sobre eso yo quería, sin alargar, quería hacer énfasis en una cosa. Esos delitos, que no podemos pensar que toda la vida los Estados Unidos son los que van a tener que estar imputando gente. Esos delitos y muchos más, las confiscaciones, la privación de los derechos reconocidos en la Constitución y todas esas cosas, están previstos en la Constitución del 40 y en el Código Penal de 1952, el Código Penal de 1942, que está precisamente orientado a eso. Quiere decir que nosotros no tendríamos que hacer leyes nuevas ni nada. Pongo en vigor la Constitución de 1940 y el Código Penal de 1942. Y todo eso que se ha hecho, todos los fusilamientos en la sierra, las matanzas de inicio del año 59, de la Loma de San Juan, el derribo de la avioneta, todo eso está previsto y sancionado en la Constitución de 1940. Eso no habría que inventar nada. Bueno, eso es lo que yo pienso. Además, volver a hacer hincapié, esos compatriotas que venían en esa avioneta estaban ejerciendo derechos ciudadanos reconocidos nacional e internacionalmente. Mira, antes de pasar con Rolando Cáceres, que lo tengo invitado hoy aquí por teléfono también. ¿Estás ahí, Rolando? Sí, aquí estoy, sí. Ok.
antes de pasar con José Rolando Cáceres, yo quiero decir algo. El primer delito genocida que cometió la tiranía cubana fue cuando se erigió en una revolución y engañó, maniató y subyugó a todo un pueblo. Para mí ese es el delito más grande, aparte de que vamos a seguir mencionando crímenes, pero para mí ese fue el delito más grande que cometieron Fidel, Raúl, toda la camarilla de asesinos esa que bajaron de la Sierra Maestra. Primero que subieron a la sierra, que desembarcaron en el Granma, que subieron a la sierra y después que bajaron de la sierra. Toda esa gente son cómplices. Moncada, el delito primigenio aquí en Cuba fue el asalto al cuartel Moncada y al hospital Saturnino Lora. Estamos clarísimos de eso. José Rolando Cáceres, bienvenido al programa Noticias de Cuba. Gracias. Bueno, hablando sobre el tema de lo de Raúl Castro, para nosotros ahora en estos momentos es un momento crucial. Ha llegado el momento de que los Estados Unidos, la administración actual, está haciendo el trabajo junto con Marco Rubio, el secretario de Estado, y que esta vez debe ser decisiva. ¿Por qué? Antiguamente no pasaba de denuncias internacionales en eventos internacionales sobre lo que hacía la mafia de los Castro. Sabemos los problemas implicados que tenían con la droga, lo que hicieron los fusilados, la cantidad de desaparecidos. Pero ahora, en estos momentos, tener la Diana como la tenía, porque todo se estaba disociando en la figura de Díaz-Canel, en las redes sociales, en los eventos, todo era Díaz-Canel. Ahora estamos centrados, esta administración está centrada en el mal principal que tiene nuestro país, que es Cuba, que es la familia Los Castro. Al enjuiciar directamente a Raúl Castro, ahora en estos momentos, por eso es que están buscando el apoyo en el pueblo y lo que han hecho en la televisión cubana, de lavarle la figura a un asesino, porque es lo que es Raúl Castro y lo que era su hermano Fidel Castro. Eran asesinos, vamos a quitar la palabra que era, asesinos oportunistas que querían el poder perpetrado a la violencia, a la forma de la violencia. Pero en estos momentos es lo principal, por eso es que están lavándole la cara. Pero el pueblo cubano sabe que necesita cambio y la libertad de Cuba. Y eso va a llegar cuando esta persona caiga, el rey. Ok, antes de pasar con Agustín López. Mire, en mi opinión muy personal, ¿saben lo bonito que tiene esto? Que todos esos sátrapas que están defendiendo la tiranía cubana van a disfrutar de los mismos beneficios, van a disfrutar de la misma libertad, de las mismas cosas y de la misma bonanza que va a tener Cuba cuando cambie la tiranía, y van a disfrutar de las mismas cosas que van a disfrutar posiblemente los que se están enfrentando a la tiranía. Y los familiares de los que se están enfrentando a la tiranía, ya hay muchos que no van a tenerlos ahí, a esos hombres, a esas mujeres, para que disfruten de esa bonanza. Entonces, ustedes que están siendo cómplices, los policías que están siendo cómplices, los malparidos de la seguridad del Estado que están siendo cómplices, entonces van a disfrutar de esta misma libertad, a no ser que caigan presos, porque es lo que se merece. Adelante, Agustín López. Oye, sí, todo eso es muy positivo, pero mientras estas cosas están sucediendo, yo quería ahí, bueno, se nos fue Mario Alberto ahí. Mario Alberto fue arrestado ayer y lo tuvieron prácticamente todo el día en una estación de policía. Tenemos por acá a este otro muchachito que sigue sufriendo la prisión. Tenemos a Jonathan Muir. Jonathan Muir, tenemos a Fidel Mojena también, que todavía, un hombre bastante mayor ya, que todavía está... Tenemos a Walfrido en huelga de hambre. Ajá, en el Hospital Nacional. Y yo quería preguntarle a Mario, pero bueno, se nos ha ido de línea, cómo él percibe la calle, porque Mario es un hombre luchador. A ver si de puede la entrar. calle. Adelante. Y quería preguntarle qué trato le dieron. Ahí está Mario. No, está Carlos Manuel. Mario no ha entrado todavía. Oye, ¿y cómo percibe él el ambiente de la calle? El que no el que se da
públicamente por los medios de prensa oficialistas, sino el sentir del pueblo ese que no quiere, no puede o teme hablar públicamente, pero cuando uno está dentro de la sociedad, uno percibe esa verdad. La verdad que no da, estoy seguro que no da para que diga, como vi ahí en Facebook, uno que 9,000 cubanos van a defender a Raúl Castro. Yo creo que a Raúl Castro lo van a defender, sí, la cúpula, hay una cúpula que vive de la explotación, del abuso al pueblo de Cuba. No sé si Mario Alberto me estaba escuchando. No lo creo, Mario Alberto estaba fuera de línea. Mario Alberto, ¿estás ahí ahora mismo? Sí, estoy aquí. Ok, Oye, Agustín. Que yo te quería preguntar la percepción que tú tienes de ese pueblo del que no habla, no de los medios de difusión masiva ni nada de eso, de ese pueblo por el que tú caminas, ahí ese cubano de a pie y de abajo. Y también quería preguntarte que cómo fue el trato que te dieron en el arresto, que cuentes algo del arresto de ayer, cómo fue. Adelante, Mario Alberto. Hello, Mario Alberto. Parece que tiene el teléfono muteado, Mario Alberto. Adelante, Mario Alberto. ¿Estás ahí? Mario Alberto. Ahí fui citado a la estación policial de Marenao ayer, día Ajá. 20 de mayo, donde ahí se me detuvo en una oficina de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahí me dijeron, Mario, usted puede ir, la seguridad del Estado me dijo, Mario, usted puede ir ya. Las detenciones me parece que era por la convocación que había. No te estoy oyendo, Mario Alberto, no te estoy oyendo. Muévete un poquito, no te estoy oyendo. Mario Alberto, no te estamos escuchando. Tienes que moverte un poco. Mario Alberto, adelante. Ahora sí, adelante. Ahora sí, adelante. Yo ayer fui detenido, Pero no te dijeron nada, no te preguntaron nada, no te dijeron nada, simplemente te sentaron allí como un niño. Nada. Yo como, llegué a la policía y estaba el ejército cubano, la seguridad del Estado, me dijo, Mario, ven para acá, me metió por una oficina, me sentó en una oficina y ahí estuve de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde que me dijo, Mario, ya te puedes ir. Okay. Detenido así por la victoria. Ok, antes de pasar con Aurelio, quiero acotar algo sobre esto. Ustedes se imaginan Mario, la percepción que tú tienes de la sociedad, la percepción que tú tienes con estas cosas que están sucediendo de la sociedad, no del oficialismo, sino de esa sociedad por donde tú estás circulando diariamente. Bueno, la percepción que yo tengo de la sociedad, del pueblo cubano actualmente, es que la situación está en una situación crítica. El régimen cubano está en una situación ahora que tienen los policías en las calles pidiendo también y deteniendo a las personas arbitrariamente por gusto. Hay una situación tremenda de parte. El pueblo cubano lo que quiere Mario, Mario, la comunicación contigo está demasiado mala. Okay. Oye, ahora. Dale, adelante, ahora sí. Ahora sí. Lamentablemente, perdonen, señores, que esto es así. Este es Cuba. Adelante, Mario Alberto. Yo lo que estoy viendo del pueblo cubano es que quiere que desaparezca este régimen que está aquí gobernando a la fuerza, porque el pueblo cubano ya está desesperado y no quiere más este régimen que está imperando aquí a la fuerza y encarcelando a los cubanos injustamente, por cualquier motivo, por decir la verdad. El pueblo cubano de a pie, el pueblo cubano que está en la calle, el pueblo cubano que sufre todos los días la falta de alimentos, falta de electricidad, falta de alegría, falta de todo, ya no quiere desaparezca. Quieren que metan preso a estas personas, a estos delincuentes aquí, rápido, que desaparezca este régimen. Eso es lo que estoy viendo. Aurelio González, según la acusación de Raúl Castro, le están pidiendo pena de muerte, cadena perpetua y otras causas más.
¿Tú crees que en una vida real Raúl Castro sea extraído y traído a los Estados Unidos? Sí, estoy convencido que si él no se presenta voluntariamente, como es el debido proceso, como lo van a hacer, lo van a citar, él debe presentarse, hacer sus alegaciones, demostrar su inocencia. Si él no hace eso, él lo van a hacer. Primero lo van a procurar, van a solicitar una captura, y van a dar algún dinerito por su cabeza, ¿no? Por su captura o por la denuncia de donde se encuentra. Y si acaso no se presenta o no es capturado de esa manera, yo estoy seguro que sí van a venir las fuerzas élites de los Estados Unidos, van a venir a buscarlo a él y van a venir a buscar a los otros 4, porque no es solamente Raúl. Hay 4 personas más que tienen que presentarse. Aquí hay uno de ellos. Eso es el debido proceso. Aquí hay uno de ellos que está preso. Ya, entonces serían 4 los que faltan. Okay. Y estoy convencido que y ese juicio va a seguir, aunque Raúl Castro fallezca, ese juicio va a seguir. Sí, porque hay 5 personas más involucradas en ese derribo de la avioneta, como ellos se vanagloriaban de que le habían tirado. Pero la pregunta mía es, ¿qué pasó ayer en La Habana que un avión entró a La Habana? Un avión entró a territorio cubano, según dicen las noticias, y no le tiraron. ¿Por qué no le tiraron a ese avión? No le van a tirar. Pero ¿por qué, Aurelio, si ellos son expertos, ellos son abusadores, expertos en derribar avionetas de gente desarmada? El abusador no se faja con el guapo. Con el verdadero guapo, no, el abusador no, al contrario, le huye. Eso está demostrado. Mira. Con el guapo de verdad, cuando son las tribus esas de allá de África y eso, no, a eso sí le caen a bazucazo, ¿cómo es? A Catiusca. No, y al pueblo de Cuba, desarmado, al pueblo de Cuba indefenso, también le caen a golpe. A esa gente sí, porque ayer, anoche estaba mirando yo unos reportajes de dentro de La Habana donde cogían los muchachos y por el cuello y toda esa historia. Pero bueno, Aurelio, voy a pasar con Juan Alberto de la Nuez. Juan Alberto, sabemos que no hay extradición desde Cuba hacia los Estados Unidos. O sea, que cuando se va a hacer una extracción ahí, hay que hacerla a la fuerza. ¿Tú crees que el ejército cubano esté dispuesto de verdad a enfrentar las fuerzas de Delta Force o las fuerzas del portaavión que está ahí a 3 metros de ustedes? Adelante, Juan Alberto. Carlos, lo primero que tenemos que saber es que el régimen, ellos mismos reconocen de que no tienen la capacidad militar para enfrentar a los Estados Unidos. Esto es reconocido por ellos. Y más cuando en 1980 el expresidente de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le dijo a Fidel Castro, a Raúl Castro en persona, que en caso de una intervención de los Estados Unidos en Cuba, ellos no podían ayudarlo. Ellos, cuando la crisis de los misiles, ellos probaron el error de haber tumbado un avión de los Estados Unidos con tecnología de punta en aquel entonces soviética, y ellos saben que no pueden cometer nunca más ese error. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, no existe la extradición, pero ellos saben que la fuerza élite de los Estados Unidos sí pueden extraer en cuestiones de minutos o horas a Raúl Castro en donde se encuentre cuando la tecnología de los Estados Unidos lo tenga ubicado. No la tecnología, también los agentes que puede tener la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, incluso dentro de la misma cúpula gobernante, es decir, ahí se encuentra. Ellos saben que la extracción es fácil y que no tienen tecnología para poderla detener. Y que sea traicionado y entregado, también ellos lo saben. Ellos no se confían ni en sí mismos. Y el ejército cubano no es un ejército profesional.
Eso también ellos lo reconocen. Estas tropas especiales que dicen ellas son personas que juran 5 años de servicio militar. No son oficiales profesionales, no tienen la preparación, no tienen la corpulencia para cargar un material bélico de unas tropas especiales de cualquier país del mundo. No tienen la tecnología. Así que no hay cómo enfrentarse a un pequeño grupo élite de los Estados Unidos que desembarquen aerotransportado en La Habana para capturar a Raúl Castro. Y además, ellos saben también que cualquier acto de violencia que pueda ocurrir entre Cuba y los Estados Unidos, ellos no tienen el valor de darle las armas al pueblo, porque ellos están monitoreando al pueblo cubano de siempre. Y ellos conocen el descontento, las opiniones de las personas y saben que esas armas se pueden virar en contra de ellos. De eso quiero hablar con Germán González ahora. ¿Tú crees que la tiranía cubana tenga el valor, como dice Juan Alberto de la Nuez, el valor de armar de verdad al pueblo cubano? Porque ellos están hablando de la guerra de todo el pueblo. Pero si ellos no le dan armas, mira, están al borde de que haya una invasión o que haya una intervención, ya sea de un tipo o de la otra, de los Estados Unidos. Y todavía no hay la primera señal de que vayan a darle un arma a un ciudadano de a pie. ¿Cómo entonces Díaz-Canel, Raúl, todos los papagayos esos, tienen la capacidad de hablar y decir que es la guerra de todo el pueblo? ¿Cómo se va a fajar el pueblo con los americanos si ellos no le dan armas, Germán? ¿A defender qué? ¿A defender qué? Bueno, esa sería la primera pregunta. Para mí está absolutamente descontado que solo aquí van a tener armas, tropas élites, gente escogida del Ministerio del Interior y no todas las Fuerzas Armadas. Estate seguro de eso, ni siquiera todas las Fuerzas Armadas. Muchas grandes unidades de las Fuerzas Armadas no se les va a entregar. Hoy en día, gran parte de las Fuerzas Armadas no van a ser armadas hoy, en estos momentos que estamos. Bueno, Rolando Cáceres, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo entonces tú crees? ¿Cuántos soldados sobre las armas puede tener Cuba activo? ¿50,000? ¿100,000? Bueno, mira, en el último no sé si vieron la entrevista que me hicieron con respecto a cuando sacaron a Maduro de Venezuela. Uno de los oficiales de la seguridad de Estado, del equipo de seguridad de Maduro, era de Pinar del Río y era el que como decía, el que maltrataba, el que acosaba, el que torturaba a los opositores en Pinar del Río. Y esta persona se jactaba de decir que estaba entrenado en las tropas especiales del Ministerio del Interior. Cuando estaba en Cuba lo decía, y también entrenaba artes marciales muy reconocido en Pinar del Río, el Joel, ese señor que mataron los Delta Force. Vuelvo y lo digo, en Cuba, no, y lo dijo de la Nuez, no hay tropas especiales, no hay soldados profesionales de la magnitud para enfrentar a un equipo del Delta Force aquí en los Estados Unidos. No están entrenados, ni tienen la capacidad, ni tienen los materiales, ni los equipos certificados para repeler cualquier tipo de operación de los Delta Force. Ellos están adaptados a maltratar al pueblo cubano desarmado. En eso sí están ellos especializados. Carlos Manuel Pupo, déjame preguntarte, ¿tú crees que la tiranía cubana involucre al pueblo en una guerra contra los Estados Unidos? Bueno, te diré, ellos van a tratar de involucrar al pueblo, o casi a todo el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo ya lo conoce. Aunque esté engañado, el pueblo conoce de toda la patraña y todos los asesinatos. O sea que el pueblo no se va a dejar coger para eso. Porque ellos recogen firmas, hacen... Pero Pupo, con firmas no se combate a un ejército que es el ejército más poderoso del mundo. Por eso te estoy explicando, con firmas y concentraciones no se combate. Ellos hacen eso, todo eso es mentira,
todo el mundo sabemos que eso es mentira aquí, porque recogerse 6 millones y pico de firmas, eso es mentira. Eso se sabe de antemano. Y acordémonos de aquella vez que recogieron no sé cuánto, 12 millones de firmas en eso ahí, que después el sátrapa mayor tuvo que decir que iban a tener que hacer, porque recogieron más firmas de los habitantes que había. Todo eso es mentira. Ellos no van el pueblo no se va a dejar, porque ya el pueblo aprendió. Y lo puede demostrar las manifestaciones, como están quemando, que están asaltando, que están haciendo aunque el pueblo aparezca que no, pero el pueblo sí está demostrando que no está engañado ya. Ok. Aurelio González, quiero hacerte... Carlos, un segundito, Carlos. Adelante, adelante. Y disculpe la intervención. Mira, adelante. Ellos sí van a involucrar al pueblo cubano, pero lo voy a decir cómo lo van a involucrar. Lo van a involucrar a semejanza de los terroristas de Hamas y de Hezbollah. Ahí mismo iba ahora yo. Ahora mismo iba ahí. Los armamentos, los tanques, las antiaéreas encima de hospitales, de edificios, en zonas urbanas, y van a hacer una guerra dentro de las ciudades para que existan los daños colaterales y poder dar a la opinión pública internacional que están cometiendo crímenes contra la sociedad cubana. Y en sí, es la única manera que ellos tienen de defenderse, utilizar al pueblo cubano como escudo, porque ya tienen el aprendizaje de Hamas en Palestina y de Hezbollah en el Líbano. Bueno. Para estar detrás del ciudadano de a pie. Ok, de eso mismo le iba a preguntar a Aurelio ahora. Aurelio, tú sabes que hubo un paripé el otro día de los iraníes que llevaron a la población y rodearon las plantas de energía, como dice Juan Alberto, que me quitó la idea, de los Hamas, Hezbollah, los otros terroristas en Gaza, lo que pasó en Gaza, lo que ha pasado alrededor del mundo. ¿Tú crees que el pueblo cubano, conociendo tú al pueblo cubano como lo conoces, se preste para ir en una manifestación masiva, por ejemplo, a rodear lo que es el Comité Central del Partido, el Consejo de Estado o alguna base militar? Mira, Carlos, yo pienso que cuando empiecen a caer los tiros, ni los guardias esos se van a quedar como están. Hasta los guardias van a correr. Así que, así mismo. Okay. Esa idea de coger al pueblo para hacer lo que hicieron en Irán, allí lo hacen por un problema de fanatismo. Pero aquí en Cuba el fanatismo es light. Es un fanatismo leve, es superficial. A mí me parece que es un fanatismo un poquito oportunista. ¿Tú no crees eso? Más o menos por ahí andan los tiros. Es un fanatismo oportunista. Por eso yo digo, y repito un dicho que teníamos desde hace mucho tiempo, que a este país los americanos lo toman con alimentos, tirando alimentos en vez de bombas. Cuando empiecen a tirar alimentos, tú vas a ver hasta el recepcionista, la secretaria del director del Partido Comunista Municipal, con una java, corriendo a buscar alimentos. Mario Alberto, quiero preguntarte algo. Si las fuerzas de las tropas especiales de Cuba se autotitulan la mejor policía del mundo, la mejor seguridad del mundo, las fuerzas especiales más sofisticadas del mundo, dicen ellos, son palabras de ellos aquí en las redes sociales, ¿por qué entonces los 32 y más, porque fueron muchos más, que estaban cuidando a Maduro, ahora resulta que la tiranía cubana saca que uno era un chofer, el otro era el limpiabota, el otro era el jardinero, el otro era un coronel que tenía casi 67 años, y esas fueron la gente que mataron? Ellos no están hablando de los que de verdad estaban supuestamente entrenados para cuidar a un dictador de otro país. ¿Por qué? Entonces, ¿qué va a pasar con esta fuerza élite cuando los americanos desembarquen en Cuba, que están a punto de desembarcar según el Comando Sur, según las advertencias de Donald Trump y según las advertencias de Marco Rubio y los demás miembros del gobierno y del gabinete de los Estados Unidos?
Adelante, Mario Alberto. Bueno, realmente este sistema de TRM ha manipulado de distintas formas al pueblo cubano durante 67 años. Está gobernando a la fuerza hace 67 años y todo lo que dice por la televisión y todo lo que hablan es mentira, todo es mentira. Están diciendo que va a haber una intervención, que van a matar y están poniendo al pueblo cubano como escudo, como diciéndole al pueblo cubano, mira, lo van a matar ustedes, únanse a la guerra. Están comprometiendo al pueblo de distintas maneras. Todos ellos dicen las cosas. Es un sistema donde siempre ha vivido de mentiras. Imagínate, aquí las tropas especiales, llamadas tropas especiales, Moineneri y eso, no son, como estaba diciendo el hermano, no son personas preparadas profesionalmente de verdad. Son tropas que duran 5 años y eso, pero no son dedicadas a una profesión legítima. Todo es un círculo, donde cuando aquí, de verdad, el gobierno americano se defina de intervenir aquí o hacer arrestar, a poner preso a estos bandoleros, aquí el pueblo cubano se va a trancar en la casa y no va a defender ningún sistema, ni van a defenderlo ellos. Bueno, es la verdad. Antes de pasar con Agustín López, mire, yo les aconsejo, y yo no soy nadie para hacerlo, pero si quieren oír mi consejo, porque yo sé que este programa se ve y se oye dentro de Cuba y además está monitoreado por ustedes, nosotros lo sabemos. Pero yo le aconsejo a ustedes y a todos los que quieran zapar el pellejo, que se separen de los puntos sensibles, que se separen de las bases militares, que se separen de los puntos donde pueden estar concentrados estos comunistas. No pongan ustedes su cuerpo, no pongan ustedes su familia por delante para defender a alguien que los está mancillando durante más de 67 años. Adelante, Agustín. Y indudablemente todas las tropas esas están preparadas para arremeter contra personas desarmadas, contra gente pacífica, contra mujeres que salen a la calle a reclamar sus derechos. Para eso sí están preparados, pero no están preparados para enfrentarse cuando hay un oponente potente del otro lado. Vamos a ver todos esos policías que salen en montones, como lo veo ahí, corriendo detrás de un individuo desarmado, salen con la tofa, con los palos, que aparte de estar desarmados, no podemos responder porque entonces te aplican atentado y te encarcelan por 5 o 10 años. Indudablemente eso es así. Yo quería dar ese mensaje, pero también quería ahora, con todas estas cosas positivas, con toda esta dignidad que está recuperando, para mí es dignidad, y disculpen que lo catalogue así, de las administraciones anteriores, la está recuperando esta administración, respetando al verdadero pueblo de Cuba, no respetando la dictadura, respetando los intereses del pueblo de Cuba y de nuevo los intereses de los Estados Unidos también. Yo quería ahora yo me hago esta pregunta ahora. Yo primero me la hago yo y la hago para todos. Ha sucedido esto, se sanciona a Raúl Castro, a los 4 hechos más, que no son 4, que son decenas los que están involucrados en todo este tipo de maniobras, de asesinato, de represión, de explotación, de masacre contra el pueblo cubano pacífico e indefenso. Ahora ya todo esto ha sucedido. ¿Qué viene ahora? ¿Qué pasará ahora? ¿Cuáles serán los próximos pasos con respecto al encauzamiento de Raúl Castro y la actitud de la administración norteamericana? Porque, por ejemplo, vi que de pronto se hizo un bloqueo al petróleo y después se abrió otra vez el bloqueo ese. Parte del combustible está llegando de aquí de los Estados Unidos. Ahora se habla de 100 millones de ayuda para el pueblo de Cuba. ¿Quién dijo que para el pueblo de Cuba, mientras haya ese control del poder, es para el poder? Si hay 100 millones
le da 1 millón bueno, 100 billones de cubanos no hay, pero bueno, que se da 1 millón, que se destine un millón para los cubanos, bueno, sí, ¿qué sucede? Se satisfacen las necesidades primordiales y se apaga el deseo de liberación que tiene la nación cubana. Lamentablemente, está dentro de Cuba. Lamentablemente, Agustín, estamos llegando al final de este programa, pero si en 30 segundos, voy a empezar por Juan Alberto de la Nuez, puede responder la pregunta y cada uno cojan 30 segundos, por favor, lo más rápido que puedan. Adelante, Juan Alberto. Adelante, Juan Alberto. Oye, no escuché la pregunta. Ok, Agustín dice que ¿qué viene ahora después del encauzamiento de Raúl Castro? ¿Cuáles serían los próximos pasos que habría que dar para ir resolviendo esta situación? Adelante con eso. Bueno, el llamado mío a Donald Trump y a Marco Rubio es que si todos los gastos que se están realizando, si toda la presión política, económica y social que están utilizando desde el gobierno de Donald Trump hacia Cuba, si al final la extradición de Raúl y el derrumbe del régimen no funciona, será un golpe mortal para la democracia en Estados Unidos y el Partido Republicano. Y será entonces un éxito para la cúpula socialista y comunista del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Germán González, 30 segundos para ti. 30 segundos, Germán. Yo voy a insistir porque yo soy un republicano y en una república lo que mandan son las leyes. Yo quiero insistir porque esto de Raúl Castro es 1 o 4 o 5. Y yo quiero insistir en que la Constitución de 1940 prevé todos los delitos que se han cometido, las confiscaciones, los encarcelamientos, los fusilamientos que estaban prohibidos. Y el Código Penal de la Constitución del 40 prevé todos estos delitos. Es decir, que no solamente pensar en lo que va a pasar ahora. Si restituimos la República, que es lo que tenemos que lograr, podemos hacer justicia. Las leyes están ahí, existen. Pupo, 30 segundos, por favor. Bueno, quiero decirle que se acuerden del 80, que el pueblo fue en masa para la plaza y después se fue todo en el 94. Todo eso es cuento. Ahora bien, debe de ser el gobierno norteamericano cumplir lo que está haciendo. Eso es lo que quiero decir. Aurelio González, 30 segundos, por favor. La bolita de cristal mía me dice que a más tardar el 30 de mayo va a haber un bloqueo naval y aéreo total sobre la isla. Eso es lo que estoy mirando. Mario Alberto, 30 segundos. Bueno, yo quisiera decir algo. Esta es la oportunidad para que Cuba se abra al mundo y para que Cuba sea un país democrático. Esta es la oportunidad, como nunca. Cuba tiene que ser libre. Cáceres, adelante. Bueno, la escalada ya debe estar un poco más alta. Yo pienso que con una intervención ya, y lo ha dicho el hermano, yo con la bolita, un cierre naval, pero yo pienso ya que ya debe ser hasta una acción. Y después de la acción ya se caería como un sniper todo lo que está sucediendo en Cuba. Agustín López, adelante, 30 segundos. Sí, estoy de acuerdo con esas opiniones. La acción es la que debe secundar ahora a este tipo de proceso que se ha efectuado. Señores, Noticias de Cuba llega por el día de hoy al final del programa. Gracias por la participación de Carlos Manuel Pupo, Aurelio González, Agustín López, José Rolando Cáceres, José Alberto Álvarez, Juan Alberto de la Nuez, todos estos cubanos que vienen, que llegan, que están aquí, que hablan para ustedes, son cubanos valientes, cubanos que tienen todo mi aprecio, todo mi reconocimiento, porque no es fácil enfrentarse a monstruos. La tiranía le teme a muchas cosas, pero a lo que más le teme es a la palabra, y más cuando la palabra viene de la propia boca de sus víctimas. Y estos hombres que participan conmigo en este programa
tan amablemente y tan valientemente son víctimas, sus familias son víctimas, nosotros somos víctimas de la tiranía, el pueblo de Cuba totalmente es víctima de la tiranía. Ya es hora que se haga la intervención de la manera que sea. Pero quítenle de arriba a ese pueblo de Cuba esa tiranía que lo desgobierna por más de 67 años. Que Dios los bendiga a todos y siempre, si Dios quiere, mañana a las 12 del día estaremos con ustedes. Este programa fue patrocinado por Choque y Demanda 1-888-924-6783. Y ahora ponme esa canción tan bella que Ernesto Rivero nos hizo para este programa. Estoy viendo una princesa ahí, que eso es una maravilla. Pero bueno, adelante. Muchachos, que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Adelante. Vamos Cuba, llegó el momento de despertar sin pedir perdón, que caigan los muros del alma, que hable la verdad del corazón. Este programa es cortesía de Choque y Demanda.